Bienvenidos, muchas gracias por su atención. Una emisión más de La Fuerza de la Voz. Y en esta ocasión, nuestro invitado es Gerardo López Fierro. Él es el exdirector de Alumbrado Público del Gobierno Municipal de la anterior administración, a quien le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Mirna. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí contigo en este espacio. Al contrario, gracias a usted porque en estos momentos se están dando a conocer que Ciudad Juárez puede llegar a pedir otro préstamo u otra licitación, otro gasto para alumbrado público que podría llegar a los 1.400 millones de pesos. Y usted fue el encargado de la anterior licitación, fue el encargado del anterior proceso en donde se pidieron 348 millones de pesos. Y se cuestiona uno como el otro. Se cuestionan que por qué tanto para este que viene y se cuestiona que por qué se pagó de más y por qué no sirve, por qué no funciona el anterior. Y la gente merece saber qué es lo que sucedió. Usted va a decir su versión, por supuesto. Sí, claro. Entonces yo lo invito a que trate de explicar qué fue lo que pasó. Usted ya no es funcionario, sin embargo, tuvo la responsabilidad y la tiene moralmente para que diga qué pasó. ¿Por qué se pidió un préstamo por tal cantidad? ¿Por qué a esa empresa IntelliSwitch? ¿Y por qué no funcionan? ¿Y por qué no piden la garantía? Aunque esto ya no le corresponde a usted, seguramente nos puede explicar por qué. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se da la licitación de esa 348 millones de pesos? Bueno, Mirna, cabe mencionar, gracias por permitirme primeramente por estar aquí. Esto es un estudio que se llevó a cabo desde el inicio de la administración del licenciado Enrique Serrano. Cabe mencionar que yo estaba en la administración desde el año 2010 como coordinador de proyectos en alumbrado público. Nosotros hicimos una evaluación en el cual se estableció y se vio la viabilidad para la sustitución del 100% de las luminarias. Por ahí recordaremos que el licenciado quería sustituir todo igual, eran 97,000 en aquel tiempo, con tecnología LED. Una vez se invitaron a técnicos, se hizo una mesa técnica, se invitaron a los regidores involucrados en su momento, para ver la viabilidad y la posibilidad y el alcance que tendría. Nosotros llevamos a cabo, si me permites, aquí traigo un antecedente de la mesa que tuvimos en aquel tiempo, y nosotros aquí hicimos la mesa propuso varios antecedentes importantes que si lo vemos en la mesa técnica actual que se tuvo para esta licitación, son casi igual las que tenemos, en el cual se determina, por ejemplo, en uno de los puntos dice, desde el punto de vista técnico, los integrantes de esta mesa recomendamos fuertemente se cambie el sistema de alumbrado no medido a medido al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% hay ciertas, dentro del alumbrado, hay alumbrado que está conectado directamente a las líneas de Comisión Federal, que se cobra en forma directa. ¿Qué es esto? Que nos cobra en cierta tarifa. Dentro de la tarifa de alumbrado son la tarifa 5A y se mide en dos partes, dos vertientes, que es conexión en media tensión y conexión en baja tensión. Cuando nosotros lo ponemos en media tensión y colocamos un transformador que le pertenezca al municipio, el municipio le cuesta menos que si estuviera directamente a la línea de Comisión Federal. Cobra menos la CFE. Así es, exactamente. Entonces tenemos un ahorro directo en promedio de un 16%. Entonces eso lo vio viable la mesa técnica. ¿Viable Viable el que se contemplara el uso, el implementar la infraestructura necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está conectada la línea de CFE nada más está conectado, los cables de la lámpara están conectados a la línea de ellos. Entonces lo que se pretendía en esta mesa era que todos los sistemas se conectaran a una red independiente, instalar cableado nuevo, instalar infraestructura nueva, transformador propio, para poder conectar el nuevo sistema a esta nueva infraestructura. Y todo eso se vio desde la anterior administración. Y todo eso, en aquel entonces, ¿cuánto costaba? En aquel tiempo nosotros hicimos un estudio y determinamos, aquí lo traigo, era alrededor de arriba de 1.200 millones de pesos. ¿Para colocar cuánto? Para colocar alrededor de 97,000 luminarias, infraestructura en zonas donde no hay alumbrado,
Ajá. También hicimos... Con el sistema este que menciona, propio. Propio, ajá, con el sistema propio. ¿Y esta licitación a dónde iba a ir? ¿IntelliSwitch? No iba a ninguna, simplemente era una mesa técnica en la que se evaluaron tecnologías. Okay. Estas tecnologías nosotros las hemos implementado desde el año 2011. Aquí te muestro una de las evaluaciones que nosotros hicimos. Aquí hicimos una evaluación donde se hizo una propuesta de 1.215 millones de pesos. Sí. Todo con tecnología LED. Okay. Se hicieron varios escenarios. ¿Y esos 97,000 era cubrir toda la ciudad o algunos? Era toda la ciudad. Pero más bien la ciudad que estuviera, obviamente, sin luminaria, no toda la ciudad en general, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que propuso la mesa? La mesa técnica en aquel tiempo propuso 5 escenarios, en el cual se hizo tecnología LED, un sistema híbrido, que es el que se instaló, y luego otro sistema híbrido, y que las que sobraran de las luminarias se instalaran en donde hacía falta. Ok. ¿Cómo se da la licitación? ¿Cómo escogen IntelliSwitch? Bueno, en la parte de la licitación yo no estuve, por ahí se ha mencionado que yo decidí, yo no estuve decidiendo. Yo elaboro el proyecto, elaboro la propuesta, las necesidades que hay. Y se decide que nada más sean... Se decide cuánto es el presupuesto, decidimos qué era lo que se iba a hacer. Nosotros propusimos el sistema híbrido en el cual se iban a instalar alrededor de 30,000 luminarias, alrededor de 30,000 luminarias en sistema híbrido, en el cual contemplaba 11,000 luminarias en tecnología LED y el resto en aditivo metálico cerámico de doble filamento. Entonces, aquí nosotros hicimos esta propuesta, se le presentó al presidente municipal y se destinó a la Dirección de Obras Públicas. En la Dirección de Obras Públicas, ahí se preparan las bases de proyecto, se destina todo lo que se tenga que llevar a cabo hasta llegar a la licitación y obviamente ejecutar el contrato. ¿Y por qué de un proyecto de 1.200 millones, de 97,000 luminarias LED, quedó en 30,000 luminarias y con 348 millones? Esto es importante porque en base a la ley gubernamental nosotros no podemos adquirir directamente 1.200 millones de pesos. Esto se tiene que solicitar y la única metodología que teníamos era utilizar esta cantidad, ya que la ley gubernamental nomás nos permite el 10% de lo que se le da al municipio y que no se endeuda al municipio a más de 5 años o a 2 administraciones, que es como se elaboró el proyecto, y esto nos hizo hacer una evaluación a todo lo que habíamos llevado a cabo y hacer un reacondicionamiento a la propuesta que se hizo. ¿Y por qué si se logró un crédito tan grande como en el plan de movilidad urbana, por ejemplo, en donde comprometía 20 años, varias administraciones? ¿Cuál es la diferencia o por qué? No, ahí sí no estoy enterado cómo se llevó a cabo. Nosotros hicimos esta propuesta para no endeudar al municipio a más de 5 años. ¿Por qué? Porque la garantía de los productos, todo lo que se instaló, tiene garantía de 5 años. Tiene una garantía por parte del fabricante de 5 años y 2 años por parte de la empresa ganadora, que en este caso se le pidió a IntelliSwitch, que fue el que ganó la licitación. ¿La empresa IntelliSwitch es de aquí de Juárez? Es regiomontana, pero tiene también sucursal aquí en Juárez. Aquí ha estado prestando el servicio. ¿Y ninguna juarense pudo o ninguna chihuahuense pudo tener esta licitación? Sí, de hecho se inscribieron alrededor de 9 empresas en la licitación. La empresa IntelliSwitch presentó sus propuestas, pues todas las fichas técnicas, todo lo que nosotros como dirección requerimos para la instalación de estos productos. ¿Y por qué se dice que se dieron 200 millones de pesos de más? No, eso es una mentira. Obviamente aquí, para cuando uno se hace la licitación, se entrega, obviamente se abren los paquetes y se turnan en el jurídico de la Dirección de Obras Públicas y ellos hacen la evaluación de los costos unitarios. Entonces ellos evalúan y ven la viabilidad y los costos, y ellos son los que dan el visto bueno a los costos que se establecieron. ¿Cómo determinan de estas 97,000 luminarias que solo queden estas 30,000 y los lugares que se decidieron? Dentro del proyecto nosotros hicimos una selección de las áreas
y las zonas que nosotros íbamos a aplicar esta sustitución. Aquí te muestro un plano, tengo aquí un plano en el cual está obviamente, está pequeño, pero pues es fácil poder establecerlo. Nosotros hicimos un censo de las luminarias, entonces vimos la necesidad y la viabilidad de poder sustituir en cierta zona donde hacía falta y era necesaria ponerla. Entonces nosotros hicimos aquí en si aquí lo puedes ver, nosotros seleccionamos la zona a sustituir. Se dividió en cuatro etapas. Tenemos 1, 2, 3 y acá en la parte sur, la cuarta etapa. ¿Por qué se decidió la sustitución en la parte que está sombreada de rojo? Porque ahí tenemos infraestructura que ya tenía más de 40 años sin sustituirse, en el cual detectamos que el 80% de las luminarias que había ahí tenían todavía el sistema en acrílico. El acrílico dejó de existir hace más de 20 años. Se empezó a utilizar el cristal borosilicato, que es el que se está utilizando ahorita actualmente en la dirección de alumbrado, y obviamente pues ahorita ya se está tendiendo a que a partir del 2013 a la fecha todos los proyectos nuevos o desarrollos nuevos por parte de fraccionamientos o fraccionadoras lo hagan a través de sistemas LED. Pero iba a costar más caro, ¿no? Iba a costar más caro, exactamente. ¿Y por qué se decide poner ahí si va a costar más caro? Porque aquí, en esta parte, por eso decidimos el sistema híbrido. En el sistema híbrido nos permitía a nosotros el poder aprovechar la carcasa que se tenía, se le iba a rehabilitar completamente y se le iba a poner un cristal. Se decidió esto, ¿por qué? Porque el aditivo metálico de doble filamento es un foco, una lámpara que puede embonar fácilmente en ese tipo de luminarias. Entonces, el foco tradicional que conocemos como el que se utiliza en todo lo que tenemos en la red. Entonces, por eso se utilizó, y aparte, una de las ventajas que tiene este sistema es que tiene una vida útil de 40.000 horas, siendo que el sistema tradicional, el que conocemos como luz amarilla, tiene una vida útil en promedio de 24.000 horas. Ok. ¿Y cambiaron todo el arbotante, todo, absolutamente todo? Se hizo el cambio de la luminaria, se rehabilitó la carcasa de la luminaria y se instaló el foco. Todo lo que es la carcasa, lo que vemos así por fuera, se rehabilitó completamente, se le quitó el cristal. ¿Y el poste? No, el poste no, porque eso nos elevaba mucho el costo. Entonces lo que se hizo fue la conexión, lo que era la instalación de la luminaria y la conexión, obviamente, ya sea a la línea de Comisión Federal o al arbotante existente que tenemos.